Buen día a los presentes. El día de hoy tenemos la oportunidad de presentar con ustedes una investigación que se llevó a cabo durante esta 27ª edición del Verano de la Ciencia. Esta enfocada en la identificación y perfilación demográfica de influencers en Twitter utilizando el aprendizaje profundo o Deep Learning. Esta investigación, a cargo de Juan Carlos Alonso Sánchez, Aldo Isaac Hernández Antonio, Diana Martínez Frías, Raúl Uriel Silva Ramírez, Bruno Adrián Franco Ortiz y Juan Aguilera Huerta, todo coordinado y asesorado por el Dr. Juan Carlos Gómez Carranza. La investigación será presentada siguiendo la siguiente estructura: introducción, metodología, resultados y conclusiones. Como parte esencial, se tiene que aclarar primero qué es el perfilado de autor, además de sus aplicaciones y la importancia de su estudio. ¿Qué es el perfilado de autor? Este es el análisis del contenido generado o compartido por un usuario, con la finalidad de predecir automáticamente ciertos atributos característicos del mismo, como lo son, en el caso de esta investigación, su edad, su género y su ocupación. La edad o el año de nacimiento teniendo un rango de 40 años, empezando desde 1960 y terminando en 1999. El género en esta investigación se consideró como un problema binario para el usuario definido como hombre o mujer. Y por último, su ocupación, simplificada en 4 categorías: deportista, político, creador y artista. Las aplicaciones del perfilado de autor son variadas, ya que permite agrupar a los usuarios según los atributos mencionados anteriormente. Con las agrupaciones, las empresas y organizaciones pueden presentar diferente contenido a los usuarios con fines de mercadotecnia, promoción política, programas sociales, información educativa, ocio y entretenimiento, entre otros. A continuación, seguimos con la segunda parte de la presentación, explicando un poco de la metodología utilizada durante el desarrollo de la investigación. Esta sección fue dividida en 3 partes importantes: la adquisición de datos, el procesamiento de estos y, finalmente, la experimentación, donde se describen los procesos de construcción de los modelos y evaluación de estos. Para la investigación, se utilizaron 2 conjuntos de datos diferentes, un conjunto de entrenamiento y un segundo para la prueba de los modelos, ambos proporcionados por Panat-Clef. Dichos datos son pertenecientes a usuarios de Twitter. El conjunto de datos de prueba está formado por los textos publicados por seguidores de 400 influencers. El conjunto de entrenamiento está formado por tweets de seguidores de 1920 influencers diferentes. Los influencers de ambos conjuntos se encuentran clasificados en los atributos demográficos mencionados previamente. Ahora, en las presentes tablas se observa la distribución de usuarios por género y ocupación de los conjuntos de entrenamiento y prueba, respectivamente. Se puede ver en la tabla número 2 que la distribución de usuarios en el conjunto de prueba es homogénea para el género sobre las ocupaciones. Sin embargo, en el conjunto de entrenamiento hay una diferencia en la clase político, siendo más los hombres, representando el 56% de la muestra, mientras que las mujeres representan el restante 44% en este conjunto. Por el otro lado, contamos con la distribución de los usuarios por edad, siendo esta agrupada por décadas por motivos de ilustración. En las tablas que se observan, podemos observar en ambas un predominio de usuarios nacidos en la década de 1980, seguidos por los usuarios nacidos en la década de 1970. Cabe destacar que en la tarea de predicción se intenta predecir el año exacto, no su década. Durante el procesamiento de los datos, se optó por extraer únicamente las palabras como características para representarlo. Una palabra se definió como una secuencia de caracteres alfabéticos. Además de incluir los guiones bajos y medios dentro de este alfabeto, se consideran palabras cadenas de longitud en el rango de 3 a 25 caracteres. Durante la extracción de palabras del conjunto de entrenamiento, se extrajo el vocabulario base, consistente en el conjunto de palabras únicas dentro del mismo. De todo el vocabulario de ambos conjuntos, las palabras fueron mapeadas a una secuencia de enteros y fueron rellenadas para formar matrices densas de enteros. Para realizar esto, se codificó y utilizó un analizador léxico específico. Las matrices resultantes fueron almacenadas en archivos para tener un flujo de trabajo más eficiente
durante la fase de experimentación. Redes neuronales recurrentes. Una red neuronal recurrente es parecida a una red neuronal, pero incluye una especie de retroalimentaciones entre las neuronas dentro de las capas. En cada instante de tiempo, una neurona recurrente recibe dos entradas para generar su salida: la entrada correspondiente de la capa anterior y la salida del instante anterior de la misma capa. La parte de una red neuronal que preserva un estado a través del tiempo se le suele llamar memory cell. Se usaron dos modelos de aprendizaje profundo basados en redes neuronales recurrentes, los cuales fueron Long Short Term Memory o LSTM y Gated Recurrent Unit o GRU. Las neuronas de ambos modelos de red guardan un estado y además pueden recordar el pasado. El modelo LSTM aprende por medio de secuencias de término que son largas, mientras que el modelo GRU hace la incorporación de dos mecanismos de compuertas, la compuerta de actualización y la compuerta de reseteo. Para entrenar la red neuronal comparamos el desempeño de los modelos probando diferentes valores en dos parámetros de la red neuronal, como se muestra en la tabla 5. Para el parámetro Embedding Dimension, que corresponde al tamaño de dimensión de la capa de embedding, se tomaron los valores 50, 100, 200 y 300, mientras que para MaxLen, que corresponde a la longitud máxima de palabras que entra al modelo, consideramos los valores 7500, 8750, 10000, 11250 y 12500. Para evaluar el desempeño de los modelos se utilizó la métrica F1, que corresponde a la media armónica de las métricas precisión y recall, lo cual lo hace particularmente útil en problemas en los que el conjunto de datos a analizar está desbalanceado. La precisión mide la proporción de usuarios clasificados correctamente, es decir, se centra en lo que el modelo dice y luego lo compara con la realidad, mientras que recall mide cuántos usuarios positivos son correctamente clasificados. La métrica F1 está definida por las siguientes ecuaciones, donde TP es el número de usuarios positivos verdaderos, TN el número de usuarios negativos verdaderos, FP el número de usuarios falsos positivos y FN el número de usuarios falsos negativos. Tenemos por último, pero no menos importante, los resultados de nuestra investigación, dividido en varias tablas para cada una tener su respectivo protagonismo. En la tabla presente se muestran los resultados para la métrica F1 de la predicción de los tres atributos demográficos, el año de nacimiento, el género y la ocupación, utilizando las arquitecturas GRU y LSTM, evaluando las arquitecturas con sus combinaciones de los parámetros para el tamaño de dimensión de embedding y el número de palabras que toma como entrada la red neuronal. Los resultados de cada celda indican una mediana de los 10 experimentos, realizados con cada combinación. En las casillas verdes y en negritas se muestran los valores más altos obtenidos para cada rasgo. Para cada rasgo individual, la mejor arquitectura para el año de nacimiento es GRU, utilizando una dimensión de embedding de 200 y una longitud de 7500 palabras. En el caso del género, la mejor arquitectura es GRU con una dimensión de embedding de 100 y una longitud de 12500 palabras. Finalmente, para la ocupación, la mejor arquitectura es LSTM con una dimensión de embedding de 400 y una longitud de 10.000 palabras. Para ambas arquitecturas, los resultados más bajos se dieron al predecir la edad, por la complejidad de predecir entre 60 clases diferentes. Ahora, en la tabla 7, se muestra la mediana de los resultados por la longitud de palabras que toma como entrada a la red neuronal. El resultado depende de este parámetro. Para el año de nacimiento, un valor bajo de 7500 palabras produce buenos resultados en ambas arquitecturas, mientras que, para el género y la ocupación, el valor intermedio de 10.000 palabras es mejor. No se muestra tendencia que indique una proporción entre el número de palabras y el desempeño. Y finalmente, en la tabla 8 se presentan los resultados agregados por arquitectura. Aquí se puede observar que, de manera general, independientemente de los valores de los parámetros, LSTM tiene un mejor desempeño para predecir el género y la ocupación, mientras que GRU tiene más acierto a la hora de predecir el año de nacimiento. En la última sección tenemos las conclusiones, donde a partir de los experimentos para la predicción del perfil demográfico de celebridades en Twitter se puede concluir lo siguiente. Ambas arquitecturas, LSTM y GRU, produjeron resultados semejantes. LSTM resultó ser más eficiente en la predicción de género y ocupación, mientras GRU destacó en la predicción del año de nacimiento. No hay ninguna arquitectura que se muestre vencedora a la otra, dada la minúscula diferencia de sus resultados. Los resultados son mejores si el tamaño de embedding es más alto, aunque la diferencia no parece ser muy significativa. Un parámetro que sí afecta significativamente los resultados es el número máximo de palabras, siendo 10.000 palabras el argumento óptimo. Y por último podemos decir que el aprendizaje profundo no es recomendable para esta tarea de predicción.
Se agradece su atención y esperamos que tengan un buen día.